Bueno, pues nuevo vídeo, hoy quizá un poco loco, ¿no? Carpas a mosca en invierno. Estamos a 1 de noviembre y bueno, pues un día, no quiero decir nada, fijaros cómo está, muy nublado y bueno, pues ya son las últimas oportunidades que se presentan para poder pescar ciprínidos. La verdad que ahora empiezan a agruparse y pues la verdad es que disminuye bastante la alimentación, ya que su metabolismo se reduce. Vamos a intentar sacar algunas carpas. Si a lo mejor vemos algunos bancos porque empiezan a agruparse, sobre todo los ejemplares pequeños. Y bueno, y no va a estar ninguna soleándose, puede que esté alguna alimentándose por la playa, no va a ser un día de muchas picadas, pero bueno, se puede seguir intentando. Ya son pues los pocos momentos que nos quedan para poder sacar algún pececito. Ya tendremos que cambiar a otras especies en breve, así que bueno, vamos a ver cómo sale el día. Muy nublado, hay que ir muy despacito, básicamente se van a ver muy mal los peces. Y luego a la hora de elegir una mosca, pues he elegido una pequeña bully bugger, ahí, que la verdad es que cuando comienzo la temporada, que también pues la actitud de comer pues no suele ser muy agresiva, pues la comen muy bien. Entonces cae muy despacito, como he dicho en algún vídeo no la suelo lastrar, entonces voy a intentar pescar peces en playas básicamente. Y bueno, pues vamos a ver cómo será este vídeo, un vídeo diferente, pues para que veáis que las condiciones no son buenas, lo suyo es soleado, como siempre digo, poco viento tenemos. Bueno, vamos a ver cómo será el día. Venga, vamos a ello. Aquí el tema es ir muy despacio ahora, pues no se ven y nos vamos a echar encima de los peces si hay alguno y le vamos a pisar. Es que es muy despacito, sale un poquito el sol, aprovecharlo para mirar. No se ve nada, ni a lo lejos tampoco. Bueno, vamos a seguir otro poquito. Allí tenemos uno. Vamos a intentarlo, aunque tenga los palos delante. Voy a intentarlo. Está entre los dos palitos. Lo bueno es que la tengo mirando para afuera. El lance ha sido bueno. Parece que va. No la veo. Nada, esta no ha querido. Hemos fallado. Bueno. Vamos a otra. Vamos a aprovechar este poquito de luz. Siempre muy despacio. Es pequeño. Es un rechace. Es un rechace. Ahora lo que digo, que tiene el metabolismo que va bajando y entonces se vuelven más selectas. Si la bully bugger no funciona, pues pondré la pelusa, que la pelusa suele dar siempre buenos resultados. Bueno, pues nada, 3 lances y la verdad que uno se la ha echado encima, ha sido un lance fallido, pero además se han rechazado 2 o una ha hecho caso omiso. Entonces voy a poner la pelusa en un tamaño muy pequeño, en un anzuelo del 12. Y vamos a ver, se ha abierto un pelín las nubes, entonces las estoy empezando a ver. Tienen muy poca actitud, están muy platos, o sea que va a estar complicado, pero vamos a intentar sacar algunas. No son grandes las que estoy viendo, pero en estas condiciones siempre te puedes llevar una sorpresa. Vamos a seguir y a ver cómo será.
pequeña. Hay otra comiendo. ¿Ha comido? Bien, lo tenemos. Bueno, aquí había 2 o 3 más. Ahora tienen menos fuerza, se nota que están fríos los peces. Pero bueno. Cubre menos y si hay algún pez ahí no le molestamos. Caña del 6, peleona, que veáis, noviembre y todavía están los peces. Ya va quedando menos y un día tan nublado es complicado, parece que está abriendo, a ver si nos podemos dar alguna alegría. Tenemos suerte y sacamos hoy una de buen porte, que aquí les es muy buena. Y como no, con la pelusa. Como digo, es mortal esta mosca. No es un gran pez, está helado. Vamos a limpiarlo un poco. Como podéis ver, quieta. Ha comido fantástico. La pelusa en un tamaño muy pequeñito, número 12. Bueno, vamos a ver. Bueno, la primera carpita con la pelusa no es grande. Había varias, he fallado una. Bueno, la verdad es que se ve muy mal. Os la voy a enseñar, no es una carpa grande, pero muy divertida. Está congelada con la pelusa, como podéis ver, en un anzuelo, como digo, de número 12. Bueno, 1 de noviembre, o sea, todavía se pueden sacar peces. Muy divertida, la verdad. Seguimos. Bueno, pues la soltamos. Aquí la tenemos, al agua, señorita. Adiós, está el agua congelada. Bueno, vamos a aprovechar este poquito de luz a ver si conseguimos sacar otra. Bueno, qué difícil está. Pues nos ha enganchado ahí. Una punta de piedra muy complicada. Muy complicado. Voy a aprovechar ahora que eso vea.
cortar porque no veo. Bueno, pues una carpa pequeñita, muy bonita, una carpita royal preciosa, con la mosquita con la colita de goma. Bueno, la veo mejor porque es que no hay manera de verla. Si esta estaba muy orillada, ha sido cambiar la mosca y echársela. O sea que, bueno, vamos a seguir. Van saliendo algunas. Ya tenemos. Ha comido súper despacio. Voy a intentar traer para acá. Bueno, pues otra carpita, esta día bastante difícil, pequeña, pero se la ha comido muy bien, la voy a enseñar. A ver, es una carpa pequeñita, pero muy divertida. La verdad que estaban muy frías ya, así que bueno, y poquito a poquito, no comen todas, muchas se asustan. Ya os dije que el metabolismo pues se va ralentizando. Y bueno, pues poco a poco la vamos a soltar. Vaya, mira. Bueno, pues nada, poquito a poco va saliendo alguna, muchos rechaces, pero bueno, es lo que tiene esta pesca, ya le queda poco tiempo y bueno, pues están los peces más selectivos. Y ahora se ha quedado un poquito plato, golpeaba la mosca y tiene varios rechaces y varios fallos, pero bueno, ahí vamos sacando de vez en cuando alguna. Vamos a seguir.
se ha desgarrado. Creo que es un barco, pero bueno. Que lance más bonito. Está muy difícil con la rama. Una capa pequeñita en la misma orilla. Quieta. Adiós.
qué picada más bonita también. Vaya dos picadas más chulas. Parece que está calentando ahora, son las 2. ¡Ah! Se ha soltado un poco. Bueno, la verdad que una picada muy bonita. Bueno, pues acabo de terminar de comer, ya voy de vuelta. Voy a seguir pescando con la ninfa esta de colita de vinilo. La verdad que la estoy viendo bastante bien y me está funcionando bastante bien. A primera hora la verdad que estaban un poquito esquivas, muy frías y ha costado. Ahora en el centro del día parece que se han animado un poco. Estoy cambiando el tippet, estoy usando fluorocarbono de 0,26 milímetros y cambié el tippet, o sea, cambié el bajo y ahora llevo unos 9-10 pies más o menos. Básicamente, como está tan nublado, aunque hay ahora un pelín de sol, donde mejor las estoy viendo es cuando voy por encima de las piedras. Están orilladas o comiendo en el fondo, y es como mejor las estoy viendo. Alguna he visto que están comiendo en superficie y se la he colocado rayando la superficie y la verdad que la han cogido bastante bien. Así que parece que se está dando bien. Voy de vuelta, vamos a ver los peces que conseguimos. Voy a atar un tippet nuevo, como os digo, y nada, y seguimos. A ver qué tal se da la vuelta. Es una carpa pequeñita. Una carpa pequeñita. Del agua helada. Bueno, pues nada, ya estoy de vuelta, ya estoy al lado del coche. La vuelta ha sido bastante complicada, está muy nublado, bastante nublado, no hay nada de sol y claro, pues vas andando por las playas y vas pisando los peces. Los pocos que hay, orillados los vas pisando y las únicas opciones es pues pescar desde las pocas piedras que hay. Alguno está chupando las piedras o comiendo en el fondo y la única opción que hay para echarle.
He podido clavar un par de ellos a la vuelta, pero nada, se han soltado. O sea que bueno, pues al final no sé si habremos sacado 12 peces o por ahí, 10, 12 peces. Hay que contar que estamos en noviembre, o sea que creo que bastante bien. Quizá he hecho alguna jornada más de ciprínidos, pero bueno, creo que va a ser de las últimas y ya tocará pues a lo mejor apartar un poco la mosca, aunque le daremos también a los lucios. Y bueno, y le dedicaremos un poquito ahora a los depredadores, con señuelos de swing bait seguramente, que es otra técnica que me apasiona. Llevo muchos años pescando con swing bait. Y bueno, pues como no he grabado nunca nada de este contenido, creo que a los que os guste este tema, pues nada, suscribiros al canal y nada, seguramente que lo pasaremos bien. Gracias por seguir ahí a todos, los nuevos suscriptores, muchas gracias y nada, nos vemos en un próximo vídeo.